Antes de iniciar el video, quiero decirles que busco un editor de videos talentoso para el canal. Entonces, si eres editor de videos y estás interesado en esta oportunidad, todo lo que tienes que hacer es dar clic en el enlace en la descripción de este video y llenar el cuestionario. Ahora, vamos al video. Existe un conjunto de características que hacen que la presencia de solo un caza en un determinado país o territorio sea motivo de mucha incomodidad. Incluso puede provocar un conflicto entre esas dos naciones. La situación se complica y puede ser más peligrosa cuando intervienen los llamados cazas de quinta generación, un término que muchos conocemos pero no sabemos qué significa. De hecho, esa es una clasificación de cazas a reacción que incluyen las principales tecnologías desarrolladas durante la primera parte del siglo XXI, es decir, desde los años 2000 en adelante. Las características de un caza de quinta generación no son universalmente aceptadas y no todos los cazas de quinta generación necesariamente las tienen. Sin embargo, normalmente incluyen capacidad stealth o furtiva, radar de baja probabilidad de interceptación, fuselajes ágiles con capacidad de supercrucero, aviónica avanzada y sistemas de computadora altamente integrados, capaces de interactuar con otros elementos dentro del espacio de batalla. En cuanto a conciencia situacional, estos son los cazas más intimidantes y avanzados del mundo en operación actualmente. Y sumado a eso, vienen equipados con algo llamado supermaniobrabilidad o supermaniobrabilidad. Observa esta maniobra realizada por el caza ruso Sukhoi Su-35 en un espectáculo aéreo. Quizá ya viste esta maniobra en una película de Top Gun, en la escena del dogfight. Quizá no sabías que era una demostración real de supermaniobrabilidad de este caza. Esta maniobra se llama Campana de Pugachov y solo pocos cazas en el mundo pueden hacerla correctamente y con seguridad. La supermaniobrabilidad es la capacidad de una aeronave de combate para realizar maniobras tácticas imposibles con técnicas solo aerodinámicas. En ángulos de ataque altos y bajas velocidades, estas maniobras pueden implicar deslizamiento lateral controlado o ángulos de ataque. Más allá del límite máximo de sustentación, estas maniobras no son posibles para aeronaves convencionales sin riesgo de pérdida de sustentación o de otras fallas aerodinámicas. Una aeronave es supermaniobrable cuando es capaz de exceder los límites de diseño de maniobrabilidad aerodinámica pura, llegando a ejecutar maniobras mucho más allá de sus límites de diseño, pero de forma segura y controlada. Al llegar a ese punto se vuelve muy maniobrable. La supermaniobrabilidad es importante en tres situaciones críticas en el combate aéreo cercano, conocido como dogfight, donde la capacidad de maniobrar rápidamente para ganar una posición ventajosa sobre el enemigo puede ser decisiva. En maniobras evasivas, donde la capacidad de realizar maniobras evasivas extremas puede ser esencial para evitar y principalmente engañar misiles guiados. En la demostración de capacidad, la supermaniobrabilidad se usa en ejercicios militares y exhibiciones aéreas, mostrando la maniobrabilidad y control de la aeronave. La maniobra tail slide es una acrobacia que inicia desde vuelo nivelado. Luego la aeronave realiza una subida vertical recta a alta potencia. Los cazas, por su alta relación empuje-peso, pueden mantener la nariz apuntando hacia arriba, totalmente en pérdida. El piloto mantiene la aeronave en la misma posición el mayor tiempo, hasta que la velocidad llega a cero y pierde todo el empuje, y empieza a caer directamente con la cola apuntando hacia el suelo, de ahí el nombre tail slide. Después de una breve caída, la nariz baja abruptamente y la aeronave entra en un picado y, poco después, recupera para un vuelo nivelado. La maniobra de tail slide revertirá temporalmente el flujo de aire en muchas superficies de la aeronave, generando fuerzas anormales en comparación con un vuelo hacia adelante. Las conexiones de las superficies de control deben resistir esas fuerzas sin dañarse. No todos los aviones capaces de realizar acrobacias también son capaces de ejecutar la maniobra de tail slide, especialmente porque se realiza mejor cuando la aeronave cuenta con empuje vectorial en los motores. La maniobra flat spin o giro plano es muy peligrosa, incluso para cazas de quinta generación supermaniobrables. A diferencia de un giro, o en un giro regular donde la nariz del avión apunta hacia abajo mientras la aeronave gira sobre su propio eje, un giro plano ocurre cuando la aeronave permanece casi nivelada con el horizonte, pero cae girando sobre su eje vertical.
con la nariz siempre apuntando hacia adelante como si estuviera estable. El peligro es que la aeronave tiene velocidad nula o casi nula hacia adelante. Esto hace que muy poco o prácticamente nada de aire fluya sobre las alas y las superficies de control, actuando casi por completo, haciendo muy difícil recuperarse de este giro descontrolado. Generalmente, esta no es una maniobra intencional en un caza durante un combate aéreo, ya que es una condición peligrosa y muchas veces indeseada. La maniobra del Cynovulture o Vulture Bell Maneuver es una impresionante maniobra realizada por aviones de combate supermaniobrables. La aeronave sale de vuelo nivelado, sube rápidamente en vertical y luego cae bruscamente hacia un lado. Así, da un giro de 360 grados y vuelve de inmediato a un vuelo nivelado y estable. Aunque parezca increíble, la maniobra fue realizada accidentalmente por primera vez en 1988 por el piloto de pruebas soviético Anatoly Boltur en el Paris Air Show. Pilotando un MiG-29 es famosa por ser extremadamente desafiante para el piloto y el avión, siendo una maniobra considerada como demostradora de supermaniobrabilidad y ejecutada perfectamente solo por aviones supermaniobrables. La maniobra puede, sí, ser usada eficazmente para esquivar misiles más antiguos y menos ágiles y capaces, ya que los modernos son extremadamente y altamente maniobrables. También puede ser utilizada en combates aéreos para cambiar abruptamente de posición, pasando de una posición frontal de vulnerabilidad a una trasera de ventaja. La maniobra Hervis, también conocida como Hot Turn, es una maniobra de combate aéreo que utiliza la tecnología de pérdida de sustentación, como el empuje vectorial, y controles de vuelo avanzados para alcanzar altos ángulos de ataque. La maniobra Hervis permite que una aeronave revierta rápidamente la dirección, usando una combinación de alto ángulo de ataque y alabeo. La maniobra inicia cuando la aeronave entra en una curva muy cerrada. A continuación, el piloto utiliza el empuje vectorial y los controles de vuelo para aumentar el ángulo de ataque de la aeronave a un nivel muy elevado. El caza casi se detiene brevemente en el aire y luego gira casi 180 grados, cambiando de dirección de inmediato y retomando el vuelo. La maniobra fue ejecutada por primera vez en abril de 1993 por un X-31 en acrobacias aéreas. La maniobra Cobra de Pugachev o Cobra Maneuver, también llamada desaceleración dinámica, es una maniobra dramática y exigente. Un avión volando a velocidad subsónica levanta abruptamente la nariz hasta una posición vertical o más, generando un ángulo de ataque muy alto y entrando brevemente en pérdida, actuando como freno aéreo y volviendo rápido a la posición normal de vuelo. Si se ejecuta correctamente, la aeronave no cambiará de altitud ni se inclinará a los lados. Parece simple, pero requiere controlar con precisión la inclinación, estabilidad, potencia del motor y gran habilidad del piloto, siendo el factor clave la velocidad de entrada en la maniobra. Si es baja, el avión puede ser incapaz de completar la maniobra o de regresar al vuelo nivelado. Si es demasiado alta, en este caso supersónica, el avión puede generar fuerzas G tan altas que el piloto podría perder la conciencia o el fuselaje podría resultar severamente dañado. La maniobra interrumpe el flujo laminar de aire sobre las alas, por lo que la aeronave no asciende. La maniobra Cobra es un ejemplo de supermaniobrabilidad, especialmente de maniobra post-stall. Se puede usar en combates aéreos reales para obtener ventajas sobre el caza enemigo de manera muy rápida y precisa. La maniobra Air Beast y la Cobra son realizadas frecuentemente por aviones de combate de cuarta y quinta generación con vectorización de empuje. Estos son el Sukhoi Su-35, el Sukhoi Su-57, el F-22 Raptor, el F-35 Lightning, entre otros. La maniobra lleva la referencia del piloto soviético Viktor Pugachev, quien fue el primero en presentarla al público. La maniobra Kulbit o Chakra de Frolov es una maniobra aérea creada por pilotos rusos, que consiste en que la aeronave describa un círculo o un looping extremadamente cerrado, muchas veces del tamaño de la propia aeronave. Es un ejemplo de maniobra post-stall, un tipo de supermaniobrabilidad como la mayoría de las acrobacias post-stall.
Demuestra el control de la aeronave más allá de las condiciones comunes de vuelo en las que hay posibilidad de control. El control del flujo aerodinámico solo se logra con elevadores y estabilizadores. El nombre Kulvyet significa voltereta en ruso, mientras que el chakra de Frolov se refiere al piloto de prueba ruso Yevgeny Frolov, quien fue el primer piloto en realizar esta acrobacia. Y chakra significa giro. Los primeros cazas en demostrar capacidad de supermaniobrabilidad surgieron en la década de 1980, principalmente con el desarrollo de tecnologías de empuje vectorial. Ocurre cuando los motores se mueven junto con las superficies de control de vuelo, como timones y alerones, permitiendo que el caza gire. También por la aparición de controles avanzados de vuelo. Estas cazas eran en su mayoría de origen ruso, como el Sukhoi Su-27 y el Mikoyan MiG-29. Posteriormente, seguidos por los estadounidenses Michael Donald Douglas F-15, Active y Rockwell MBB-X-31. La supermaniobrabilidad fue investigada inicialmente en 1975 en el Centro de Investigación Langley en Estados Unidos y resultó en el desarrollo del McDonnell Douglas F-15 Stall MTD, con la sigla que significa Demostrador de Tecnología de Maniobra de Despegue y Aterrizaje Corto. Ese avión era básicamente un F-15 Eagle modificado. La maniobrabilidad tradicional de la aeronave se realiza alterando el flujo de aire que pasa sobre las superficies de control de la aeronave. Estos son los alerones, elevadores, flaps, frenos aerodinámicos, si la aeronave los tiene, y el timón. Algunas de estas superficies de control pueden combinarse como los ruddervators de una configuración de cola en bicie de algunas aeronaves. Pero las propiedades básicas no se ven afectadas cuando una superficie de control se mueve para presentar un ángulo al flujo de aire que pasa sobre ella. Esto altera el flujo de aire alrededor de la superficie, cambiando su distribución de presión y así aplicando un momento de cabeceo, rotación o guiñada a la aeronave. Este es el principio básico fundamental que explica cómo una aeronave puede ser maniobrable. La velocidad a la que una aeronave es capaz de su máxima maniobrabilidad aerodinámica se conoce como corner eye speed o velocidad de esquina, cualquier velocidad mayor. Las superficies de control dejan de operar con máxima deflexión por tensiones estructurales o inestabilidades del flujo. El aire turbulento sobre la superficie de control en cualquier velocidad más baja, la deflexión del aire sobre las superficies de control es considerablemente menor y en consecuencia la fuerza generada para maniobrar la aeronave se reduce y así la aeronave no girará a su tasa máxima. Si el fenómeno ocurre bajo las alas, no generarán suficiente sustentación y la aeronave entrará en pérdida. Sin embargo, una aeronave supermaniobrable puede seguir maniobrando incluso al superar los límites del diseño aerodinámico. Es decir, incluso cuando el flujo de aire que pasa por las superficies de control, así como por las alas, se encuentra muy por encima de los límites máximos establecidos para el diseño de la aeronave. O, en otras palabras, incluso cuando la corner airspeed o velocidad de esquina es superada, ya sea por encima o por debajo, inutilizando completamente los mecanismos convencionales de maniobra de la aeronave. Desde ese momento, la aeronave depende mucho del empuje vectorial de los motores. En resumen, la supermaniobrabilidad es la capacidad de una aeronave para seguir maniobrando incluso cuando el flujo de aire bajo las alas o superficies de control está muy perturbado o ausente, mientras que una aeronave común caería en esas condiciones. Una supermaniobrable puede ser parcialmente o totalmente controlable.